Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para cuando puedan ver este videíto en el marco del seminario de herramientas de trabajo social, el informe social. Hoy vamos a trabajar un autor que se llama Claudio Robles. Él es trabajador social y el libro al cual nos vamos a referir se llama La intervención profesional del trabajo social, orientaciones teóricas prácticas para la tarea forense. Robles es docente de la Universidad de Buenos Aires, ha escrito varios libros, se perfeccionó en el tema de supervisión y seguramente su currículo es más amplio y les recomendamos que puedan conocer a este autor y conocer su escritura, porque para nosotros es un autor que muestra de algún modo la disciplina del trabajo social de manera cabal, correcta. Nos parece que es muy interesante su lectura. En el comienzo del tema de este libro, él va a decir, por ahí en este capítulo, nosotros nos centramos en el capítulo 8, va a decir que el registro tiene un valor agregado, el de aportar elementos para la sistematización de nuestras prácticas, crear conocimiento instrumental sobre las áreas de intervención en las que actuamos y aplicar y verificar el conocimiento teórico a través de evaluaciones diagnósticas. En esta línea, Robles va a decir que el informe social es uno de los principales registros de la práctica del trabajador social y a través del cual el profesional se sirve para comunicar un proceso y un resultado. Concebido como instrumento y utilizado para comunicar, ese proceso debe ser claro, completo. Para ello debe pensarse que la capacidad de informar implica indagar, seleccionar, jerarquizar, describir, analizar la información. Parecido también a los que nos plantean Giribuel y Nieto en la estructura, ¿no?, del informe social, cuando dicen que tiene que ser claro, conciso, pertinente, coherente, que tiene que tener una economía de palabras para que no sea largo y tedioso y que no se pierda en algún punto en el relato. En esta línea, el informe social va a decir que se constituye a través de fuentes primarias y tales fuentes primarias también deben tener ciertas características, como que deben ser claras, que deben completar fielmente las manifestaciones de los hechos observados y las representaciones de sus protagonistas. Tienen que tener una característica u otra condición de la riqueza. Deben cubrir exhaustivamente todos los aspectos involucrados en el desarrollo de la tarea, actividades realizadas, significaciones asignadas por los actores sociales e interpretaciones efectuadas por el observador. Plantea, tienen que ser confiables estas fuentes, respetando o respecto del doble nivel de registro, separada el del registro textual y descriptivo de las evaluaciones personales que realiza el observador. Robles nos va a decir también que la redacción del informe conlleva una descripción, análisis e interpretación de la información surgida de la situación investigada. En este caso, él se va a centrar en el trabajo del perito como trabajador social, y que de algún modo el perito va o debería considerar ciertas hipótesis que son pasibles de modificación y de análisis a través de distintas categorías diagnósticas. En este sentido, él va a hablar de evaluación diagnóstica, y cuando él se refiere a la evaluación diagnóstica va a decir que el perito o el trabajador social en este caso realiza una interpretación de todos los datos que aparecen a lo largo del relato y de la historia social. Y dicha evaluación incluye el estudio del individuo en situación, el análisis de todos los datos obtenidos y el estudio de todos los elementos y los factores intervinientes en el problema: el ambiente familiar, los vínculos intrafamiliares y el contexto ampliado, la situación socioeconómica, los factores mediatos, inmediatos, culturales, sociales, psicológicos, políticos
Y todo esto, toda esta evaluación diagnóstica va a contribuir a la comprensión y la resolución de ese problema. Este es de algún modo el fin que busca el trabajador social, ¿no? Contribuir a mejorar y comprender de algún modo los problemas con los cuales se acercan las personas a los lugares donde nosotros trabajamos. Eh, En relación al informe o a la presentación del informe, este autor va a indicar y a manifestarnos que resulta conveniente que el informe final reúna la mayor cantidad de datos posibles acerca del grupo familiar. Cuando ello es así, deviene menos compleja la tarea de evaluación diagnóstica, que es una síntesis interpretativa y creadora que parte de los mismos datos que hemos recolectado, ¿no? Y ahí a mí me gusta también decir de que hay hechos y hay interpretaciones, ¿no? De algún modo tomamos esto de los abogados que plantean hay hechos y hay interpretaciones. Nosotros podemos tener hechos que son descriptivos, que son hechos reales, que han pasado, situaciones concretas, y después nosotros a través de nuestra interpretación asociada a los marcos teóricos que nosotros vamos construyendo, que vamos teniendo, asociada a los marcos normativos, ¿no? Las leyes, los argumentos legales que tenemos que ir construyendo una interpretación. En este sentido se va a constituir, o esto es parte de la materia prima del informe social y que va a devenir una conclusión, ¿no? Por eso es beneficioso actuar de algún modo selectivamente, limitando parte de ese material recogido, construyendo registros y yendo a esos registros para permanentemente revisarlos, observar gestos, ¿no? Tener una observación científica, ¿no? Respecto del acontecer cuando nos toca ir a algún domicilio, a algún lugar especial, a algún territorio que desconozcamos, poder saber cuáles son los lugares por donde ingresamos, los lugares por donde salimos, cuáles son los referentes con los que contamos en el territorio. El autor también nos va a decir que elaborar, o en cuanto a la elaboración de un amplio informe socioambiental, va a implicar hacer un análisis de los hechos que motivan nuestra intervención, puntualizando en la historia familiar, los antecedentes personales de cada una de las partes, la situación socioeconómica y culturales, la posición frente al conflicto, las interpretaciones de la información recogida, la evaluación diagnóstica, la sugerencia. Es pertinente también decir que lo referido por Robles, quien afirma que el informe social, según el diccionario de trabajo social, ¿no? Hay un diccionario de trabajo social y él lo define, utiliza esta definición para darle robustez a lo que está explicando. Y dice, al informe social como un documento que facilita datos e información referida a la situación de una persona, institución, grupo, problema u hecho, consignando la interpretación o juicio del trabajador social que lo emite, y agrega el autor que el concepto de ambiente remite a las circunstancias que ordena la situación o al estado de personas o cosas. Desde el punto de vista de la ecología, va a decir Robles, que el ambiente indica condiciones exteriores dentro de las cuales se encuentra un ser vivo y que actúa sobre él. En psicología, va a decir Robles, en psicología social, recordemos que él es psicólogo social también, hace referencia a las condiciones exteriores que al actuar sobre el individuo determinan su comportamiento. Con igual significado, el concepto de medio social da cuenta del contexto en donde se desarrolla las actividades vitales de un individuo en el que influye y por el cual es influido. En este sentido, está bueno que nosotros pensemos que si bien el informe social es un documento, no siempre el informe social es un informe socioambiental, ¿no? A veces el informe social se realiza en una institución utilizando un discurso referido. Por ejemplo, la persona que se acerca a un servicio nos dice,
nosotros cuando escribimos nuestro informe, en nuestro texto vamos a hablar de ese discurso referido, refiere, aduce, manifiesta, utilizando esas palabras, ¿no? Para poder construir nuestro canal de comunicación. Y cuando uno va y realiza el informe social en el domicilio, tiene otro modo de comunicarlo, ¿no? Lo puede hacer también a través de tercera persona, pero también dando argumentos y reafirmando. Se observa, por ejemplo, tal y tal cuestión en la vivienda. Esto es importante que nosotros sepamos. El informe socioambiental tiene por ahí las características que recién mencionaban los autores o el autor. Y en el informe social por ahí lo podemos hacer en una institución donde estemos trabajando. Es importante tener esta distinción y esta diferenciación, ¿no? Entre el informe social o el informe socioambiental. En este sentido, el autor va a decir que un informe ambiental o un informe socioambiental no solo es la mera descripción de la vivienda. La diferencia radica en las distintas valoraciones que cada operador social o trabajador social realiza acerca de la importancia que reviste el lugar físico donde vive, y ello no obedece a un problema técnico-metodológico, sino a un problema ideológico, ético, político. Y en estas líneas el autor se pregunta, ¿qué aporta el sustantivo en un litigio sobre tenencia de hijos que los ambientes físicos resulten amplios, acogedores y respondan a las necesidades habitacionales? Y sigue afirmando que lo expuesto no lleva a preguntarnos qué entendemos por ambiente. ¿Es acaso una descripción edilicia? ¿O bastaría esa descripción para satisfacer las expectativas por conocer el medio social? Y ahí dice el autor, no son las características habitacionales las que determinan per se las condiciones de vida de los sujetos, sino las condiciones concretas de existencia las que determinan el lugar que los actores sociales ocupan en la estructura social. Y algunas pautas nos recomienda el autor para la elaboración de un informe. Y refiere el autor, y esto es así, también nosotros lo vemos, que no hay un único modelo del informe social, sino que hay algunos elementos que traen algunos autores en el ámbito. Él trabaja en el ámbito de los tribunales, recuerden que él trabaja en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, y que pueden servir para la elaboración de un informe social. Entonces él habla de una estructura en donde hay un sumario que va a hacer referencia al título del mismo, aquella denominación sintética que expresa el resumen de objeto de la presentación judicial. Nosotros podríamos decir que esto que correspondería para nosotros el objetivo. No puede haber un informe social sin un objetivo. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Un destinatario, ¿no? El juez, alguna persona a quien está dirigida. Un encabezamiento, lo plantea. El escrito continúa con el nombre, el apellido, completo con los profesionales que suscriben, mencionando las intervenciones en el proceso de la calidad de perito de trabajador social, número de matrícula profesional, tomo, folio, etc. Las operaciones también él recomienda poner, operaciones y técnicas utilizadas, el encabezamiento. Continúa consignando de algún modo las técnicas llevadas a cabo, entrevistas realizadas, fecha de las mismas, tipos de entrevistas, pueden ser estructurada, semiestructurada, individual, en pareja, familiar, grupal, el lugar donde se realizaron las entrevistas. Bueno, la observación directa, participante, no participante, las consultas de expedientes, interconsulta con otras instituciones, con otros profesionales, supervisiones realizadas, gestiones diversas. Incluso el autor menciona las horas estimadas de la actividad profesional utilizadas en la labor pericial, incluyendo traslados hacia los domicilios, reuniones, comunicaciones telefónicas, redacción del informe, en fin, todo lo que acontece al cuerpo del escrito. Luego, nosotros hacemos un paralelo con lo que nos decía la Federación de Asociaciones
la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales del Servicio Social. Recuerdan que hay un textito chiquitito que se llama, que es de la FAPS, y que lo vimos en la última semana, y que el informe social el lunes pasado decía que estaba compuesto por los datos personales, la dimensión familiar, la dimensión de vivienda, la dimensión de salud, la económica laboral, la socioeducativa, la historia social y la argumentación fundada de la intervención, que es el diagnóstico. En esta línea, nosotros lo que hacemos es trabajar con el texto de Robles, y en función de ese texto vamos desagregando cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, cuando hablamos de la conformación del grupo familiar conviviente, en el texto de Giribol y Nieto van a ver que él usa el paratexto, donde es un cuadrito de doble entrada, donde en cada una de esas categorías está nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento, nivel de instrucción, bueno, distintas categorías que utiliza el autor como para poder, de un pantallazo, poder tener toda la información. En la conformación del grupo conviviente, lo que nos plantea acá el autor, y es el paralelo que nosotros encontramos, bueno, es la descripción del grupo conviviente, que participan de esa evaluación, de ese informe social, consignando, bueno, apellido, nombre, parentesco de cada una de las partes, la nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, la edad, el documento de identidad, el estado civil, la ocupación, el nivel de instrucción, pueden ser algunos datos que se utilizan. En la situación laboral y económica, bueno, las actividades realizadas por cada uno de estos miembros del grupo conviviente, el domicilio, en el caso si es necesario, el domicilio laboral, los horarios de trabajo, el salario mensual percibido si es necesario. También recuerden que siempre está todo asociado al objetivo. Bueno, si tiene la titularidad de bienes, si tiene cuenta bancaria, tarjeta de crédito. Recuerden que también Robles se escribe para el Poder Judicial, y en esa línea está trabajando. Cuando hablamos de la dimensión de salud, lo que estamos hablando es si hay presencia o ausencia de patologías relevantes, incluyendo adicciones, bueno, consumo problemático, drogas, alcohol, a la comida, al tabaco, al juego, bueno, enfermedades infecciosas, tratamiento psiquiátrico, actitudes generales por ahí podemos observar frente al cuidado de la salud psicofísica, si hay medicación prescripta, el tipo de cobertura, si hay asistencia pública, si tiene obra social, cómo accede a esa medicación. Bueno, todas esas preguntas que se van a hacer también en función del objetivo de la entrevista que nosotros vayamos a tener. De acuerdo a la educación, podemos hablar el nivel de instrucción, ¿no? Podemos registrar el nivel de instrucción, si fue formal, los motivos de interrupción, si los cortó, si hay capacitaciones, si ha hecho capacitaciones, si hay valoración respecto al estudio, si también podemos indagar en ese punto qué oficio, ¿no? Por ahí también, ahí se nos abren otras puntas para poder construir una relación y una intervención en esa línea. Bueno, respecto de la vivienda, o la dimensión de la vivienda, podemos ver dónde está situada, ¿no? Si está en un área urbana, si está en un área residencial, un área industrial, un área comercial, en un barrio obrero, en una villa de emergencia, en un complejo habitacional, ¿no? ¿Cuáles son los accesos? ¿Cuál es el tipo de tenencia del inmueble? Eso también a veces es importante, a veces no, depende también del objetivo. El estado de conservación del inmueble, ¿no? El estado general respecto del aseo, el orden. Si bien, como decimos, nosotros no vamos a ser supervisores ni visitadores de higiene, pero sí hay ciertos parámetros que tienen que ver con las condiciones de vida de las personas que hay que de algún modo observar, y de ese modo poder construir nuevos acuerdos y espacios de conducta para mejorar por ahí el impacto de la salud de las personas, ¿no? Otra de las recomendaciones también en algunas de las dimensiones tienen que ver con la actitud en la entrevista. Ahí
el Robles nos propone que también tengamos en cuenta el nivel de exposición al diálogo, la colaboración con la tarea, la actitud, si es una actitud reflexiva, si es una actitud autocrítica, si hay malestar, si hay aprobación, si hay enojo, hostilidad. Y por último, bueno, lo que nos quedaría es esta evaluación diagnóstica o el diagnóstico social, ¿no? Y como decíamos en el principio, es una interpretación de todo ese material recogido y si bien es una síntesis, no constituye una descripción de todas las demás dimensiones, sino que lo que tiene que ser un momento de creación, de innovación, de propuesta, ¿no? Para poder modificar esta situación en la cual nos solicitaron nuestra intervención y no puede limitarse solamente a la repetición de lo dicho, ¿no? Entonces, esto sería de algún modo lo que les queríamos contar hoy de cada una de estas dimensiones. Seguramente por ahí quedan algunas cosas en el tintero, pero me parece que en estos 20 minutos pude hacer una síntesis de este capítulo 8 de Robles, que se los vamos a mandar para que lo lean, pero también para que vayan entendiendo cómo se van construyendo estas dimensiones dentro del informe social. Gracias.